Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos un entrevistado, pero de lujo, pero de verdad. De esos que es un privilegio, un honor. Uruguayo. En River, crack, ganó todo. Jugó en Europa. El príncipe, le decían. Ahí ya me vendí. Tiene una canción que rima con su nombre, Inmenso. Vamos a ver su currículum, que lo vean un poco, los más jóvenes sobre todo, y ya estamos con él. Con un fútbol elegante en el medio campo se le conoció a nivel mundial. El príncipe o Enzo Francesco es uno de los jugadores uruguayos más importantes de la historia. Se inició en 1980 en Montevideo Wanderers, equipo en el que tuvo grandes actuaciones alcanzando el segundo y tercer puesto de los certámenes de inicios de los 80. Tuvo también buenas participaciones en la Copa Libertadores, lo que motivó ser contratado por River Plate de Argentina. Con el equipo argentino alcanzó el rótulo de ídolo, siendo 5 veces campeón. Fue elegido 2 veces como el mejor jugador de América en el 84 y 1995. También conquistó la Conmebol Libertadores de 1996. Con la Celeste de Uruguay fue tricampeón de la Copa América. Ganó el título continental en el 83, 87 y 95. Participó en los Mundiales de México 86 e Italia 90, alcanzando en ambos casos los octavos de final. En la Sub-20 también fue campeón del Sudamericano del 81 realizado en Ecuador. Pasó por Europa por el Racing Club de París y Olympique Marsella de Francia, además del Cagliari y Torino de Italia. Con el Marsella ganó la Liga en la campaña 89-90. En total, el Enzo, como lo llaman, jugó 650 partidos oficiales, marcando 244 goles. Hoy en la entrevista nos acompaña en esta edición el crack uruguayo, Enzo Francescoli. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Hola, un placer. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bien, un poco nerviosa, debo de decir. Ya me sincero de arranque, un poco nerviosa por entrevistarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque me vienen muchos recuerdos con la camiseta uruguaya, sobre todo mi nacionalidad, pero también con River, lo veía jugar, fue cuando comencé a ver fútbol sola. Pero bueno, vamos a la entrevista, que es a lo que venimos. Voy a empezar cuando usted era niño, cuando vos eras niño. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Realmente soñabas con ser futbolista? ¿Pensabas que se podía dar? Sí, creo que es parte del logro. Yo muchas veces cuando hablo con chicos, cuando doy charlas, digo que hay que permitirse soñar y sobre todo en el deporte, cualquiera sea, pero en el fútbol sobre todo es una parte muy importante para que empuje, para que se sostenga esa necesidad y esas ganas de los sueños, hacerlos realidad o intentar hacerlos realidad para tener esa fuerza, porque el camino de un jugador profesional es bastante difícil, o muy difícil a veces, sobre todo al principio. Entonces ese soñar de niño te permite mantener, viste, eso de... Por lo general, o en mi caso al menos, siempre fueron sueños mucho más terrenales de lo que después sucedieron en mi caso. O sea, mi idea era, qué sé yo me acuerdo subir cuando tenía 6 años a la tribuna olímpica con mi papá de la mano, y cuando aparecí, el Estadio Centenario tiene en el anillo del medio, bueno, vos conocés, pero para la gente, escaleras hacia arriba y aparecés y ves la cancha, y fue como un shock, ¿no? Ver ese estadio lleno. Y bueno, una de los sueños era, yo algún día quiero jugar acá. Yo era hincha de Peñarol cuando era chico por una tradición familiar, y digo, bueno, jugar en Peñarol, jugar con la Celeste algún día. Y bueno, esos sueños sí, yo creo que uno se los permite, debe permitírselo, porque son los que te empujan. Después resultó ser ir mucho más allá del sueño de lo que yo realmente había soñado. Hoy en día, ya
hace más de 20 años más o menos que te retiraste. ¿Cómo te recordás como futbolista? ¿Cómo te autodefinirías para quien no te vio jugar? Sí, hace más de 20. Y, a ver, obviamente que fui un jugador dotado, como digo siempre, con la varita mágica de tener una técnica y un dominio y una sensibilidad de la pelota importante. Eso me permitió diferenciar muchas veces en los partidos, en los entrenamientos, y eso me permitió poder apuntar a mantener un nivel de casi 19 años de carrera continua, ininterrumpida. Entonces, yo creo que eso, sobre todo, he sido tocado con la varita mágica, con una técnica importante para este juego, y bueno, después aprenderlo a jugar y entenderlo cada vez mejor. Creo que ese es el camino que uno hace como profesional, pero si diría una diferencia es la técnica. Hay dos momentos de la carrera donde se ven en las imágenes. Es el momento de River donde sale campeón de América, y con la selección. Fueron años muy seguidos. ¿Podemos hablar del mejor momento futbolístico de su carrera? ¿O simplemente, y no valga la redundancia poniendo entre comillas, el que más ganó? Es probable, siempre en el fútbol, con las victorias, están los buenos momentos, por una razón lógica, que el fútbol es un gran porcentaje de técnica, de estado físico, pero hay mucho de estado de ánimo y nivel mental. Así que cuando uno gana y logra cosas, obviamente, por lo general congenia con un periodo que ha sido muy exitoso, y realmente los 90 para mí fueron muy exitosos por el hecho de encontrarme en una madurez plena, como decía, en ese cambio físico que sufrimos entre 80 y 90. Yo me agarró el final de los 80 y el inicio de los 90 en Europa. Eso me permitió tener una cierta ventaja cuando volví en el 94, y eso más la experiencia y obviamente un gran equipo como pasó en River o en la selección del 95. Obviamente eso siempre ayuda. Yo siempre dije que por algo el fútbol es colectivo, salvo algunos inmortales por ahí, Diego y Messi. Después los demás dependemos mucho del grupo, y obviamente tanto en Uruguay, como digo, en el 95, o acá en Argentina, en River en el 96, fueron equipos fantásticos. ¿Qué se siente levantar esas copas? Y es difícil de explicar en palabras, sobre todo por lo que uno fue haciendo, fue generando para estar ahí y lograr eso. La Copa América del 95 para mí es la más importante, si bien la del 83 y la del 87 fueron muy importantes, porque en definitiva una fue en Brasil, o ida y vuelta entre Brasil y Montevideo, la otra fue en Argentina, pero la del 95 era especial, primero porque yo antes de empezarla anuncié que iba a ser mi última participación en la selección, porque yo ya estaba sufriendo el ir y venir, jugar en la selección, jugar en River Copa y todo. Y sobre todo, y por sobre todas las cosas, porque era en Montevideo, era en nuestro país, donde Uruguay nunca había perdido, donde la responsabilidad era enorme, y bueno, por suerte salió bien. Entonces levantar esa copa fue única, ¿no? Como decía, volver atrás en el tiempo, y cuando entraba por aquella tribuna olímpica, que el sueño que tuve algún día cumplido. Y después la Libertadores de acá de Argentina con River también, porque yo me había ido en una Libertadores que después terminó ganando River en el 87 y Sí, siendo a mitad campeón de del camino. mundo. Claro, y siempre me quedó eso de poder ganarla. En Wanderers también, yo había iniciado la Copa Libertadores con Wanderers y me había venido a River, entonces siempre había estado como esa copa la más importante internacionalmente en América.
bloqueada, truncada, parada en algún momento. Entonces, el volver en los 90 y que se diera el 96, poder jugar la Copa y ganarla, también fue un deseo increíble y algo logrado. Está terminando el primer bloque, pero espérennos un poquitito que ya volvemos con el Enzo. Vive la pasión y la entrega de la Liga 2 en Gol Perú. 12 equipos tradicionales del norte, centro, sur y oriente del Perú. 12 equipos que saldrán a dejarlo todo en el campo. 12 equipos en busca del ansiado sueño de llegar a la Liga 1 Betson el próximo año. Ya lo saben, la Liga 2. En exclusiva y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Ya estamos comenzando el segundo bloque con Enzo Francescoli. Me hablabas un poco de esta posición de manager, donde de la mano de Marcelo Gallardo se han cansado de ganar cosas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo definirías vos esta etapa y lo que queda por delante? Sí, ha sido una etapa muy, muy exitosa porque River institucionalmente y deportivamente necesitaba un cambio que creo que en este periodo, primero con Ramón Díaz y después ya lleva 7 años Marcelo Gallardo con nosotros, ha generado eso, ¿no? Obviamente, como dije antes, los logros deportivos generan otra tranquilidad y generan que los procesos se puedan cumplir, que a veces se ven alterados por esta falta de resultados. Bueno, acá, gracias a Gallardo, los resultados han acompañado y eso ha permitido al club poder mantener una estabilidad durante todos estos años y un crecimiento muy, muy grande. Y bueno, esto es muy importante para un club donde la exigencia es tan alta, tener un periodo largo donde las cosas no han cambiado casi en nada. Yo creo que eso le ha permitido a River volver a lo que fue en la época que yo lo conocí, en los 80, ¿no? Donde realmente era un club que tenía un gran prestigio, que todos los jugadores querían venir a jugar, donde internacionalmente era reconocido en todo el mundo. Y bueno, eso creo que de la mano de Marcelo y de toda su gente de laburo se ha logrado. Y el futuro de River yo creo que es mantenerse en esto. No puede mirar para el costado ni un minuto, porque en estos clubes y con la exigencia que tiene el fútbol argentino y el fútbol hoy en el mundo, uno debe de seguir apostando a mejorar y no quedarse. Así que imagino que River por lo menos los próximos años seguirá de la misma manera. Fuiste compañero como futbolista de Gallardo y luego lo elegiste como técnico. Primero, ¿cómo fue para vos toda esa transición de pasar de futbolista a manager? Y la otra es tener la capacidad de ver cuál puede ser un buen técnico o cómo es el ojo, cómo se elige. Mirá, como todas las cosas hay una cuota de suerte, ¿no? Primero que sí, yo lo conocía, había jugado mucho tiempo con Marcelo y eso me permitía conocer su personalidad, que para estas cosas es importante. Claro. Conoce el club mucho más que yo, porque llegó acá a los 14, 15 años y conoce cada rincón del club.
Sin pelo en la pero sobre barba, todo, comentabas en una entrevista. Todavía le faltaba sí, un poco. Sí, cuando yo llegué en el 94 aquel, él tenía apenas 18, 19 años, entonces yo ya estaba con 32 y me acuerdo que fue algo que me impresionó de él, de Almeida, Crespo, de muchos chicos, de Ortega, de muchos chicos que después hicieron una gran carrera. Pero con respecto a Marcelo, es eso, ¿no? Haber intuido por ahí en mis charlas con él, que me encontraba acá por Buenos Aires, me encontré una de ellas en un puente aéreo de Montevideo, y ver que él estaba muy convencido de ciertas creencias, ¿no? Futbolísticas para un club como River. Entonces, eso, llegado el momento, realmente cuando se fue Ramón Díaz, casi intempestivamente, hubo que buscar una solución y bueno, yo ya, Donofrio, el presidente del club, esto lo sabe, Marcelo estaba entre los 2 o 3 personas que yo siempre imaginé que podían estar en esa línea de conducta, de conocer el club, de conocer la personalidad que debe tener el fútbol de River y todo esto. Y bueno, se dio así, lo fui a buscar, hablé con Marcelo ya estaba decidido a dirigir, porque en otros momentos que yo había charlado con él todavía no había decidido a dirigir y bueno, por suerte estaba libre por unas horas porque estuvo casi por irse a Newell's Old Boys y por unas horas que, por eso digo, mucho de suerte hay también en muchas cosas en la vida misma. Se vino con nosotros y hoy todavía después de 7 años sigue logrando cosas muy importantes para el club. Con la pelota y con el vestuario, llegaste a muchos lugares que calculo que ni siquiera vos te imaginabas llegar o que te conocieran, y a personas. Una de las más reconocidas que ha dicho que vos sos su ídolo y de hecho le puso tu nombre, que calculo te pasará muy seguido, es Zinedine Zidane. ¿Cobrás conciencia de lo que causaste o de lo que causás? Sí, me enteré cuando jugamos la Intercontinental, Juventus-River. Ahí me enteré, estaban haciendo su hijo primogénito, que le puso Enzo, y él en una entrevista muy, muy extensa comentó esto, y ahí fue que me enteré por la televisión. Lo vi en el partido, en la previa, estuvimos charlando un rato, no lo conocía, después estuvimos hablando, le di mi camiseta y después empezamos a tener un ida y vuelta, yo preguntarle por Enzo y todo esto y comentarnos un poco las andanzas futbolísticas. Y después resultó que después del fútbol hicimos un reality en España, en Madrid, durante 2 años, con Cracks, un reality que iba por internet y que estuvo muy bueno, y ahí pude convivir, por decir, pude estar mucho más tiempo con él y la verdad que bueno, como le digo siempre, él superó a su propio maestro, pero además de eso, más allá de lo deportivo, lo humano, ¿no? Es un chico humanamente querible, es muy humilde, es muy tranquilo, muy familiero, o sea, realmente es un tipo que más allá de, como repito, de lo deportivo, me genera mucho orgullo su manera de ser, eso de que haya elegido mi nombre en honor a mí para su hijo primogénito. Es difícil de explicar con palabras, la verdad que es un orgullo enorme, increíble. Ya estamos llegando al final del segundo bloque. Es así, se pasa volando. Pero espérenme porque tenemos uno más. Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico. Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional, contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. Las 10 noticias más importantes a nivel local e internacional en 10 por 10. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Y solo aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol.
El fútbol tiene distintos puntos de vista, tiene códigos y mucho debate. El fútbol tiene protagonistas que hacen noticia. El fútbol es polémica, es pasión. Todo esto y más en Código Fútbol. Imposible perderse Código Fútbol de lunes a sábado en su horario habitual a las 9 de la noche. Y en su horario especial, luego de cada partido. Y solo aquí, en Gol Perú, el canal del fútbol. Estamos comenzando el tercer bloque de la entrevista con el gran, el majestuoso Enzo Francescoli. Te voy a llevar un poco a la actualidad, pero de selecciones, porque estamos en un momento como bastante importante y de cara a una Copa América, un torneo que a vos te ha sentado magníficamente, porque de todas las participaciones que tuviste, ganaste 3 y la otra llegaste a la final, si están bien mis cálculos. O sea, nunca te fuiste antes de tiempo. Sí, siempre nos quedamos hasta el último día, apenas en ese 89 que perdimos la final con Brasil en el Maracaná. ¿Sí? ¿Cómo ves esta Copa América que se viene? Mirá, difícil de pronosticar. El fútbol hoy en este momento es bastante difícil de pronosticar. Después de un año y medio de la situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo, el fútbol no le escapa a esto. Creo que todo el mundo está asustado, todo el mundo está preocupado con esto, y el jugador de fútbol es un ser humano y además mucho más expuesto porque viaja, va de acá para allá, de allá para acá. Entonces, en ese sentido yo creo que uno, o al menos para mí, muy personalmente, se debería analizar el fútbol con mucha más tranquilidad y más calma. Ojalá sea una Copa América divertida. Creo que todos tienen grandísimos jugadores. La tradición de las Copas Américas en la historia de muchísimos años han sido siempre que Uruguay y Argentina tienen la prioridad. Brasil en este caso, que es una gran selección y seguramente hará valer su localía, pero y después siempre podrá haber una sorpresa, pero creo que la historia dice que los 3 grandes de América pueden disputarse la Copa seguramente. Y de cara a las eliminatorias y particularmente a Perú, ¿cómo ves que se están dando? También complicadas porque se han suspendido fechas, se saltearon, pero ¿cómo ves esta paridad? Sí, bueno, pasa eso, viste que cuando se para, se cambian fechas, se para, después se sigue, se para. Bueno, hay veces que esto favorece y hay veces que no. El caso de Perú es que este parate que hubo no lo favoreció y arrancó bastante mal. Entonces digo, va a tener que recuperarse, se puede recuperar. Confío mucho, el flaco le ha dado, hablo por Gareca, le ha dado una identidad a ese equipo y creo que es eso, es cuestión de tiempo. Algunos empiezan con el pie derecho, otros no, pero yo creo que se va a recuperar. Y la eliminatoria es lo que ha sido siempre también, muy pareja, con un Brasil y Argentina que siempre tienen una superioridad por un montón de razones hasta históricas, y el resto creo que Uruguay está bien, como siempre, con altos y bajos, pero muy regular, seguramente va a clasificar también, y después los otros 2 lugares se lo disputarán entre otros. Me hablabas un poco del flaco Gareca, lo conocés muy bien, desde la etapa de jugador hasta ahora director técnico. ¿Has hablado con él sobre lo que fue clasificar al Mundial y qué sentís que le imprimió? ¿Cuál fue su sello para que Perú lograra clasificar al Mundial después de tanto tiempo? Sí, lo conozco como jugador, jugué con él como persona, no tanto como técnico porque no lo he tenido, pero lo he seguido obviamente. ¿Qué le ha dado a Perú? Yo creo que su identidad. El flaco era un jugador con mucha cabeza, con mucha tenacidad, con mucho creérsela, con mucho acá estoy yo.
y en eso basó su carrera, un gran goleador también, y creo que eso es lo que transmitió el jugador de Perú. Creo que de la mano del Flaco se la ha creído y ha tenido mucha más conciencia de la capacidad que tiene, tanto técnica como física, y ha competido a alto nivel y ha podido ir al Mundial y competir, y yo creo que eso es lo que seguramente estará intentando mantener. Obviamente después de este parate pandémico ha arrancado con el pie izquierdo, pero creo que tiene la solidez de equipo como para reencontrarse en cualquier momento con la victoria y de ahí empezar a levantar como lo hizo en la clasificación del Mundial pasado. Estamos llegando a la parte final de la entrevista, donde es una sección básica de ping-pong. Se llama de pared. Yo le tiro una palabra, una frase, y me respondes lo primero que se te viene a la mente. ¿Cuál es el apodo que te gusta más, pero que te trae más recuerdos? ¿El Príncipe, el Flaco o el Carretilla? El Flaco, porque el Carretilla fue un tiempo y el Príncipe fue desde mis comienzos acá en River, así que el Flaco fue de toda la vida. ¿Quién te lo puso? En mi barrio era muy flaquito, siempre fui muy delgado y de chico siempre el flaco. El torneo donde vos sentías que mejor rendías. Hubo varios, como hubo varios también los que peor rendía, pero... Y yo creo que los 90 fueron muy importantes para mí por lo que hablamos antes, ¿no? Por esa confirmación con Uruguay y esa confirmación con River, pero después te diría que en los 80, antes de irme a Europa, fue un gran año para mí, porque también unos años antes había salido campeón de América en las finales con Brasil, qué sé yo. Hubieron muchos momentos, pero la verdad, si tengo que elegir, los 90, 95 y 96 fueron dos grandes momentos. Hablando del 96, hubo un partido un poco complicado, me dicen colegas. Yo, la verdad, no recuerdo mucho. ¿Uno contra Sporting Cristal, acá en Lima? Sí, muy complicado. Ahí, mirá, ese día que nosotros perdemos 2-1 con Sporting Cristal en Lima, llegué al vestuario y yo me cambiaba siempre al lado de Cedrés, Gabriel Cedrés, que no me deja mentir, y le dije, vamos a ser campeones de América, porque ese partido tendríamos que haber perdido por 3-4 goles, y terminamos perdiendo por diferencia de 1, teníamos que jugar acá en el Monumental. Crespo creo que hizo el gol en el último minuto del partido, y después acá ganamos creo que 3-0 o 5-1 o a 2. Porque nosotros teníamos de local éramos muy fuertes, atacábamos mucho, era un equipo muy lanzado al ataque y era difícil de sostener, y haber tenido una diferencia mínima en un partido que tenés que perder por más goles, y fue importante. Así que sí, me quedó como anécdota esto, pero es verdad, sufrimos mucho con Cristal. Muchísimas gracias por esta charla extensa, preciosa, de mucho aprendizaje. Fue un placer y un honor para mí. Y nada, espero que se haya sentido cómodo. Dale, muy cómodo, un cariño para todos en Perú y un cariño para tu familia. Y gracias a vos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nada, nos volveremos a encontrar en la entrevista.